Si la patria, se abre la sesión. Ahí sí. El acta de la sesión 13 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 14 queda a disposición de los señoras y señores diputados. ¿Tenemos cuenta? Sí. Sí, tenemos cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, correo de la abogada experta en Derecho de la Competencia y Regulación, señora Nicole Neme Salaquet, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, debido a que se encontrará fuera del país. Sin embargo, manifiesta su disposición para asistir en otra fecha posterior al 23 de enero. Y en el mismo sentido, correo del abogado experto en materias de derecho económico y regulatorio, señor Javier Veloso Alcaide, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por compromisos laborales impostergables. Esa es toda la cuenta, presidenta. Bueno, se ofrece la palabra sobre la cuenta. No tenemos palabras. La orden del día, pasamos derechamente y el día de hoy no teníamos invitados, así que el objeto del día de hoy era más bien ponernos de acuerdo, si existía dicho acuerdo, si hay puntos en común que podamos trasuntar en un informe, a ver si podemos llegar a un informe en que tengamos criterios aquí, no sé, que nos pongamos de acuerdo en realidad respecto de los aspectos más relevantes y hacer las observaciones o las sugerencias que determinemos pertinentes. Les doy la palabra en ese sentido. Me gustaría mucho saber su opinión, la opinión de los diputados que están compareciendo el día de hoy. Me gustaría mucho saber su opinión. Presidenta, ¿Sí, diputado Tapia? ¿hasta cuándo tenemos plazo para entregar el informe final? La secretaria nos va a informar. Presidenta, gracias. El plazo vence el 13 de enero, el plazo que, con la ampliación que se solicitó a la sala. A contar del 13 de enero, la comisión cuenta por norma legal con 15 días para emitir su informe solo respecto de para debatir las conclusiones y proposiciones. Así que estamos en plazo. Exacto, estamos muy bien en cuanto al plazo. El diputado Tapia, tú que habías pedido la palabra, ¿tienes alguna opinión, sugerencia respecto de las conclusiones de esta comisión? Mire, la verdad es como ha sido bastante prolongada la comisión y con muchos invitados, muchas conclusiones, yo por lo menos sugeriría que el equipo técnico que tiene todo el suministro, poder hacer un borrador y en base a ese borrador poder hacer correcciones o bien entregar indicaciones. Yo por lo menos me iría por ese lado. No hay, estimado, no hay un equipo técnico. No, No hay pero un me refiero equipo, a no que hay un está equipo. trabajando. Eh, Nuestros asesores tendría que ser, porque Exactamente, los asesores que nosotros podemos, cada uno poner un asesor ahí, nuestra secretaria tiene toda la información y poder trabajar en ese borrador de informe. claro, si se fijan, esta comisión tiene el siguiente objeto. Decía, reunía antecedentes, bla, 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 ¿cierto? Y el objeto era precisamente sobre el sobreprecio de la distribuidora Metrogas. Yo creo que la primera pregunta sería, ¿ustedes creen que hay un sobreprecio? Yo creo que efectivamente lo hubo, debiendo analizar las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias. Y ahí tenemos que analizar las medidas o las actuaciones que se tomaron en su momento y, como dice luego al final, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. O sea, esos son como los tres aspectos que tenemos que abordar. Primero, si efectivamente hubo un sobreprecio. Me gustaría ahí saber la opinión de ustedes respecto a ese primer punto. Luego, las medidas que se adoptaron y si esas medidas permiten asegurar el buen funcionamiento del mercado y evitar que estas prácticas continúen. Te pidió la palabra la diputada Gasmuri. Sí, presidenta, sí, yo coincido con el diputado Tapia que quizás sería bueno que nuestros asesores pudieran trabajar en una síntesis, digamos, para poder
empezar a construir este informe y poder tener una claridad de los argumentos planteados y poder finalmente emitir los juicios con mayor precisión. Creo que sería bueno poder coordinar nuestros asesores para que se elabore ese trabajo en conjunto. Eso quería señalar. Muy bien, diputada. Pidió la palabra también la diputada Bulnes. A ver, espera, tengo que poner el micrófono un momentito. Mientras tanto, le damos la palabra al diputado Coloma. Sí, gracias, presidenta. Dos comentarios. Lo primero, yo creo que junto con poder o no ponernos a trabajar a los asesores, nosotros tenemos que llegar a alguna conclusión respecto de qué es lo que pensamos y qué es lo que le vamos a transmitir a nuestros asesores. A mí, en lo personal al menos, yo he llegado a tres conclusiones. Primero, que efectivamente la empresa Metrogas, y tal como queda establecido por el informe de la Fiscalía Nacional Económica, incurrió en un sobreprecio, pero sobreprecio que pudo incurrir, por decirlo de alguna forma, toda vez que la legislación aprobada y la indicación presentada por el Ejecutivo durante la tramitación del proyecto de ley permitió ¿cómo decirlo?, la separación de AGESA con Metrogas, y esa separación fue la que permitió traspasar parte de las utilidades de Metrogas a AGESA. Entonces, yo creo que estando establecido eso, nosotros tenemos que decir, porque no podemos solo hablar del sobreprecio, porque nosotros tenemos que ver el funcionamiento de las distintas empresas fiscalizadoras por parte del Estado. No podemos decir, o no solo decir que hay sobreprecio, eso es parte de la labor de los tribunales establecerlo, pero sí, yo creo que nosotros tenemos que dejar de manifiesto que aquí el principal motivo por el cual se pagó un sobreprecio fue porque entre el primer y segundo trámite constitucional se ingresó una indicación del Ejecutivo que permitió la separación de Metrogas y AGESA, aun cuando públicamente Metrogas había señalado que estaba. Y esa indicación lo que hizo fue permitir la subdivisión, que a su vez permitió dividir utilidades, lo que permitió el sobreprecio. Entonces, aquí el problema mayor lo tuvimos con esta indicación transitoria, que solo benefició en primer lugar a una de las industrias del mercado del gas, que fue Metrogas, que le permitió separar utilidades, que le permitió no poder utilizar la contabilidad de AGESA, porque quedó excluida, y al quedar excluida AGESA, poder establecer algún tipo de sobreprecio que, según el informe de la Fiscalía Nacional Económica, estuvo alrededor de los $400 millones. Yo creo que ese es el eje fundamental de las conclusiones que tenemos que sacar. Al menos eso es lo que a la conclusión a la que yo he arribado. Yo tenía antes de iniciar la comisión una visión distinta, pero me parece que es demasiado evidente las repercusiones que tuvo esa indicación del Ejecutivo. Y en segundo lugar, yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que quizás proponer adelante, que hoy día se está tramitando en el Senado una ley que establece modificaciones al precio del gas, y parte de la que nosotros debiésemos concluir es que para poder establecer un precio hay que sumar las rentabilidades de aquellas empresas que están relacionadas, que en este caso evidentemente es AGESA y Metrogas. Por lo tanto, para poder regular cuál es el máximo legal de utilidad, que es un 9%. Yo creo que más allá de ponernos a modificar los parámetros, bastaría quizás con retrotraer las repercusiones que tuvo esa indicación que se presentaron en el año 2016-2017, que permitió dividir utilidades entre AGESA y Metrogas. Esa al menos sería mi idea. Si eso es la idea que tenemos, yo creo que podemos más fácil poder poner a trabajar. Primero, pedirle a la Secretaría que haga un resumen de lo que fue, y segundo, nosotros arribar a las conclusiones que nos permitan llegar idealmente a una conclusión en común respecto al resultado de esta investigadora. Gracias, presidente. Yo ahí respecto de eso, diputado Coloma, sobre el tema de que efectivamente hubo un sobreprecio para estos efectos, también tendríamos que decir que ese sobreprecio también se cobró antes. Acuérdense que hay dos informes de la misma
de la misma Fiscalía Nacional Económica que indica que se produjo la situación del sobreprecio en 2 periodos anteriores. Por lo tanto, a lo mejor redactarlo en términos tales que diga algo así como que al no sancionarse la verticalidad, ¿verdad? En este caso, la verticalidad del mercado, ello permitió, ¿cierto?, que se cobrara el sobreprecio y permitió que las empresas se asociaran de manera absolutamente legal, pero cuestionable. Tal vez podríamos ir por ese lado, pero tenemos que recordar que no fue la única instancia de sobreprecio. Hay 2 periodos anteriores donde dice que se inicia esto del sobreprecio, y cosa que no fue subsanada a través de la legislación anterior. Respecto a lo mismo, no sé si has podido ver el proyecto de ley, el mismo diputado Coloma, el proyecto de ley que está en este momento en el Senado, ¿has podido verlo si aborda efectivamente esta problemática? Lo que yo he podido averiguar, Presidenta, es que lo que hace es modificar la tasa máxima garantizada de utilidad. La baja, no sé si era un 9 o un 6, no me acuerdo bien el número. Pero lo que sí a mí me parece fundamental, más relevante incluso que el porcentaje, yo no sé hasta dónde uno puede bajar las utilidades sin afectar que empresas se puedan incluir, ¿no es cierto?, entrar al mercado del gas, por decirlo de alguna forma. A mí lo que me parece más relevante proponer es que para efectos del cálculo de la empresa relacionada. Si una empresa como Metrogas legítimamente y ahora legalmente quiere separar su trabajo, bueno, lo puede hacer, pero distinto es que eso afecte el límite máximo de utilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco en que el cálculo de las utilidades de ambas empresas que tienen se dividió, si lo quieren seguir haciendo, bienvenido, pero tienen que sumar las utilidades para efecto del cálculo final del precio. Eso es un poco lo que yo he visto. Si quieren averiguar un poco más y ir contándole o mandar algún resumen al propio chat de la comisión. Sí, me parece, estoy de acuerdo contigo en que si el proyecto de ley solo contempla el tema del porcentaje, tenemos que insertar esta sanción a la asociación aquí vertical de las empresas. Diputada Bulnes, tienes la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Mira, yo difiero ligeramente del diputado Coloma. No sé hasta qué punto ligeramente o sustancialmente. Yo creo que más allá del aprovechamiento de algún resquicio legal por parte de la empresa, es un hecho efectivo que la norma, el cambio de norma, no busca ni tiene como sentido privilegiar una posición especial de la empresa, pero que la empresa, previendo que esto pudiera ocurrir, ya tenía preparado la manera de seguir teniendo utilidades excesivas. Yo creo que en ese sentido no pueden separarse los 2 periodos, antes de la ley y después de la ley. Y que es un hecho que la empresa aprovecha lo que se ha llamado un resquicio legal para continuar obteniendo utilidades por sobre lo que permite la ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que analizar la situación completa y en eso comparto su opinión, Presidenta, pero no me atrevería en ningún caso a echarle la culpa a la ley. No, fíjate que esta empresa obtuvo utilidades excesivas porque la ley se lo permitió. Porque cuando los colegas abogados, digamos, empiezan a buscar cómo torcerle la nariz a la ley, ciertamente no le puedo echar la culpa a la ley porque le estamos torciendo la nariz. Y eso tenemos que saberlo. Yo creo que en ese sentido hay que analizar cuál es la actitud de la empresa por una parte, pero sobre todo la actitud más que del legislador como dice nuestro mandato, digamos de los instituciones del Estado. ¿Qué hizo la Fiscalía Nacional Económica? ¿Qué es lo que se hizo? En ese sentido, lo que tenemos que analizar es eso. No si la ley, no el tema de la ley, sino cómo se torció la nariz a la ley y cómo las instituciones reaccionaron ante el abuso del derecho. Porque el abuso del derecho es inevitable, digamos. O sea, no si es evitable, tiene que ser perseguido, pero el abuso del derecho, hay toda una larguísima jurisprudencia y una larguísima doctrina sobre esa materia,
y no es la materia que nosotros tenemos que examinar como comisión. Esa es mi opinión. Bueno, le vamos a dar la palabra a la secretaria para que nos precise bien el objeto de nuestra comisión. ¿Sí? Perdóneme, Presidenta, que la interrumpa. Y otra cosa que quiero decir es que me parece muy, muy razonable lo que usted planteó, en el sentido de que esto no es una sentencia, pero sí es un informe. Entonces, la parte considerativa, lo que es todo lo que hicimos, todo lo que escuchamos, todos los documentos que recibimos, ese insumo puede ser que si fuera una sentencia sería la parte considerativa. Mira, esto es lo que recibimos, eso lo puede preparar la Secretaría sin mayor problema, porque tiene tiene todos los insumos y lo revisamos con nuestros equipos. Le vamos a dar la palabra. Sí, le vamos a dar la palabra a nuestra secretaria para que nos precise bien el objeto, porque aquí lo que tenemos que definir son las actuaciones del Ministerio por un lado y de la Super por otro lado. Secretaria. Sí, estimada Presidenta, recordarles que la atribución que tiene la Cámara de Diputados respecto de las comisiones especiales investigadoras dice relación con fiscalizar determinados actos del gobierno. Por lo tanto, el ámbito de competencia de esta comisión, tal como lo dice su mandato que está publicado, tiene por objeto reunir antecedentes relacionados con el actuar del Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible por el sobreprecio de hasta un 20% que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar la gestión y las medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de su competencia, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Por lo tanto, aquí no se puede incluir otros órganos públicos que no sean ni el Ministerio de Energía ni la Superintendencia. El mandato lo fijó la Sala al aprobarse esta comisión investigadora, y la ley orgánica establece que ni aún por unanimidad de los diputados integrantes puede Así es, efectivamente. O sea, no podemos... Nuestro objeto es restringido, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay una institución que tenemos que dejar fuera, que es la SEC, porque queda claro que la SEC no ha tenido atribuciones, y nos queda definirlo del Ministerio de Energía. En base a lo que se ha dicho, estoy yo anotando todo, para poder hacer, ojalá, conclusiones unívocas, y se los voy a proponer para la próxima sesión. No sé si alguien más quiere opinar, alguno de los otros diputados que está conectado, la diputada Barquesi, el diputado Rey, la diputada Serrano, el diputado Melo, si alguien quiere dar su opinión. No, Presidenta. Muchas gracias. Estimados diputados, sin perjuicio de que sesión a sesión se haya ido enviando las versiones taquigráficas, lo que como Secretaría hacemos es un resumen de las actas taquigráficas, que van a ser parte del informe. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, podríamos mandar esos antecedentes. Es un resumen, la verdad que no tiene ninguna... es neutral, digamos, no sin ninguna consideración política, pero quizás es más fácil que leer las actas taquigráficas, porque está la exposición y después vienen las consultas de ustedes. ¿Las tenemos listas? ¿La que llegó el día viernes en la noche? Ya, o sea, dentro Fantástico. Podemos mandar hoy día mismo todas, menos la de la sesión pasada, que la mandaríamos en el transcurso de la semana. Fantástico. Si no bien. Fantástico. Me parece. ¿Les parece, estimados colegas, que nos puedan dar ese insumo para que podamos dar una revisión entre nosotros antes de preparar un preinforme? Y precisar Sí, que de todas maneras. Precisar que Por son supuesto. borradores, así que si tiene de repente algún error, son borradores que después para el informe se revisa con mayor detalle. Así que en el entendido que son borradores de resúmenes, se los hacemos llegar a sus correos. Eso es acuerdo entonces, ¿sí? No, Acuerdo. ya, quedó acordado entonces. Entonces, con ese insumo, ¿les parece que para la próxima sesión, que sería la primera, esto es magia, apareció aquí el diputado Coloma, el martes 3. El martes 3, para nuestra sesión del día martes 3, que ya traigamos por lo menos leída la materia, ¿cierto? Leído este borrador, de tal forma que podamos discutir mejor el informe y las conclusiones. Yo voy a preparar de todas formas un texto como resumido respecto de cuál podría ser nuestras conclusiones, para que también ese día lo podamos analizar, si les parece. Perfecto. Sí, tiene la palabra, diputado Coloma, que está ahora presente. Gracias, Presidenta. Así es, estamos en vivo.
Sí, Presidenta, venía escuchando a la secretaria respecto a cuál es el mandato de la comisión y efectivamente nosotros tenemos que pronunciarnos respecto a la actuación del Ministerio de Energía y de la SEC. Nosotros podemos hacer mención al tema de los sobreprecios. Yo no tengo tan claro, para ser honesto, el periodo ante a la ley, hasta dónde se podía regular el sobreprecio. Quizás un error mío. Si es que había una regulación y esta regulación se sobrepasó, lo podemos hacer mención. Lo que pasa es que no había límite antes. En la práctica, por lo tanto, es difícil reclamarle a una empresa el cobro de un sobreprecio cuando no había un límite para poder Había cobrar. límite, perdón, había límite, eso nos informaron. Pero eso, había un límite que se informaba, pero no había un límite legal. Por lo tanto, no teníamos cómo hacerlo. Estoy dispuesto a revisarlo, diputado Bulnes, no tengo inconveniente en eso. Pero respecto a las actuaciones del Ministerio de Energía, que es lo que nosotros, donde podemos hacer las conclusiones, a mi entender, yo sé que podemos pensar diferente, pero a mi entender es evidente que la indicación transitoria tenía una finalidad. Cuando vino la gente de Metrogas, nos mostró los recortes de las publicaciones de prensa que anunciaban la división de Metrogas y Agesa. Y la indicación lo que hace es permitir la división de Metrogas y Agesa. Sin esa indicación no se hubiese podido realizar la división. Si no se hubiese podido realizar la división, no se hubiese podido dividir la utilidad. Y si no se hubiese podido dividir la utilidad, no se hubiese cobrado sobreprecio. Entonces, a mi entender, y yo creo que este es probablemente el núcleo central de la comisión investigadora, lo que permite legalmente, no quiero discutir aspectos quizás más éticos de una empresa, pero legalmente lo que permite el sobreprecio y el desvío de utilidades de dos empresas relacionadas es la indicación transitoria que permite la subdivisión de Metrogas y Agesa. Ese es el momento, sin esa indicación. Ojo, y aquí tiene que haber, a mi entender a lo menos, una crítica al Ministerio de Economía, perdón, de Energía, y también una especie de autocrítica del Parlamento. Yo era parlamentario en esa época, además, o sea, lo quiero dejar establecido, porque se ingresa una indicación muy rápida, donde tuvimos un tercer trámite que duró un día en la Cámara de Diputados, que se dieron las autorizaciones para poder sesionar. Tengo entendido que ni siquiera pasó a la Comisión de Energía, pasó por un día, o sea, fue inmediato. Entonces, yo siento que probablemente la conclusión o lo que tenemos que ponernos de acuerdo es si señalamos o no que hay alguna responsabilidad del Ministerio de Energía al momento de presentar una indicación cuyas repercusiones estaban en la prensa antes de, y además fueron señaladas en el Senado por algunas de las personas invitadas. Entonces, a mí me parece que si no estamos de acuerdo en eso, no vamos a poder llegar a una conclusión común, cosa que yo lamento porque creo que hemos tenido una buena comisión, pero me parece que así como nosotros hemos en el pasado aprobado comisiones investigadoras que, entre comillas, le hacen un raspacacho, ¿no es cierto?, a autoridades de los gobiernos que a mí me ha tocado representar, me ha tocado votar varias comisiones investigadoras. Creo que la presentación por parte del ministro Pacheco de esa indicación tuvo repercusiones que es imposible no verlas, a mi entender, porque la repercusión fue lo que viabilizó esto. La única empresa a la cual se acusa de sobreprecio es a Metrogas, y es por la indicación que permitió la división. Eso, al menos así lo veo yo. Eso, gracias. Yo respecto de eso tengo A ahí ver, una visión diferida, perdón, puesto que todavía no le doy la palabra a diputada Olnes. Respecto de eso, ahí yo tengo una opinión un poco diferente, pero yo creo que igual podemos llegar a un consenso, diputados, puesto que hay que recordar que esta ley fue la que permitió precisamente calcular la existencia o no de un sobreprecio. Esta ley que se propuso es la que permitió precisamente eso. Y la asociación, ¿la puedes iniciar? La asociación vertical siempre estuvo permitida. Siempre estuvo permitida. O sea, la división de empresas jamás se sancionó, siempre estuvo permitida durante todo el periodo de tiempo. Entonces, también hay que dejar eso claro, que no es que la asociatividad haya sido permitida por esta disposición legal. Hay que dejar en claro que siempre existió.
puesto que el Parlamento, el Ministerio, el Gobierno, quien haya sido en ese momento, jamás prohibió, acuérdate lo que hablaron respecto de la asociatividad de las eléctricas, por ejemplo, donde sí estaba sancionado, pero que en la empresa del gas no. Y esta asociatividad vertical era la que causaba el problema. Entonces, a lo mejor hacer la crítica en el sentido de que debió haberse sancionado también en ese momento, o se debió haber prohibido este tipo de asociatividad dadas las consecuencias que tenía el mercado. Yo creo que podemos en eso aunar o juntarnos y preparar. ¿Les parece que nos permiten que nos podamos juntar, si les parece, con el diputado Coloma y quien habla, para ir aunando criterios en este sentido? Diputada Bulnes, tienes la palabra. Presidenta, Está silenciada la diputada Bulnes. Diputado Melo, tienes la palabra mientras tanto. No, reactivar audio. Ahí No, reactivo se el me audio. escucha. Diputada En Bulnes, primer a continuación el diputado Melo. Ya, lo que tengo claro es que dentro de la autonomía de la voluntad. Sí. Diputada, donde vienes en viaje no se de las escucha muy personas bien. naturales y jurídicas. Sí. No, pero Diputada, yo paré exactamente para que se me escuche. En segundo lugar, tampoco se puede presumir, de acuerdo a la ley, el dolo, porque el dolo no se puede presumir, es un hecho pasado, pero no es un hecho futuro. Por lo tanto, no puede presumir la ley, ni el Ministerio de Energía, ni nadie, ser para burlar la prohibición legal de superar determinados límites. Por lo tanto, yo estaría conforme en lo que usted propone, Presidenta, de reunirnos con el diputado Coloma y usted, pero me gustaría participar en esa. Perfecto. ¿Alguien más se quiere unir a esa reunión? Que lo diga sin problema. Diversa, Coloma, y diputada, sí, de diputada, todas maneras quiero integrarme. Diputada, se te escucha muy entrecortado. No podemos, te escuchamos la mitad de lo que dices, así que le vamos a dar la palabra al diputado Melo, pero ya te vamos a integrar y si alguien más lo solicita también te vamos a integrar en estas reuniones que vamos a hacer con el diputado Coloma. Tienes la palabra, diputado Melo. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todas y todos los colegas. Mira, lo primero que creo que estoy de acuerdo con lo que viene planteando usted, y en relación a que podamos ir elaborando y construyendo un consenso en la comisión. Creo que es posible hacerlo desde el punto de vista de las conclusiones, pero también de las recomendaciones de la propia comisión, que yo creo que a todas luces debiéramos revisar el proyecto de ley, el alcance que tiene, ¿no es cierto?, lo que se está legislando hoy en el Senado. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que presumir de que la ley estuvo hecha para que Metrogas tuviera sacara todas estas utilidades. La verdad es que yo creo que el ministro Pacheco fue bien claro en esto, que una vez que se ingresa esta indicación, no es el objetivo de la indicación. Distinto es que se busque este resquicio legal para el aprovechamiento de esta empresa para sacar estas utilidades, ¿ya? Y yo por eso creo que es tan importante el tema de las recomendaciones desde el punto de vista de qué cosas son los temas que hay que debemos modificar, ¿no es cierto? A mí también me tocó votar esta ley, la verdad, en tercer trámite constitucional, al igual que el diputado Coloma. Y yo la verdad es que si esta indicación hubiese ido en esa dirección, tenga seguro que yo lo hubiese votado en contra, ¿ya? Pero porque el objetivo de esa indicación no era habilitar a esta empresa en esta división para que ésta obtuviera este tipo de ganancias, ¿no es cierto? Entonces yo creo que debiéramos avanzar en establecer, ¿no es cierto?, el contexto en el cual se da esta indicación, que apunta, entre otras cosas, a la regularización de una actividad que estaba desregulada, de todo un mercado, ¿ya? Yo creo que eso es lo central también de poder poner con mucha atención y mucha fuerza, ¿ya?
Y por último, los distintos gobiernos en estos periodos, deberíamos también escribir cuál fue el rol a propósito de estas utilidades, ¿no es cierto? Inclusive de la Fiscalía Nacional Económica y de los distintos ministros de Energía que han participado, ¿no es cierto?, en todo este periodo. Eso, Presidenta. Muy bien, diputado Melo. Hemos anotado lo que has dicho también y lo encontramos precisamente, ese punto estábamos buscándolo en los apuntes. El diputado Coloma ha pedido la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo quiero solo aclarar dos cosas. Primero, yo jamás he hablado de que existiera un dolo ni una intención por parte del Ministerio de Energía de hacer una indicación que favoreciera a una empresa para cobrar sobreprecio. Lo que yo he dicho es que la indicación presentada fue lo que permitió la integración que se estaba buscando evitar con la ley que se había tramitado y aprobado en primer trámite. Porque efectivamente antes no estaba incorporado en el primer trámite, antes se permitía la integración vertical, dentro de lo que buscaba, de los objetivos de la ley, era terminar con la integración vertical, pero en el intertanto, Metrogas anuncia la división de sus dos empresas y la indicación lo que hace es permitir dicha integración. Eso es lo que ocurre en la práctica. Yo no estoy calificando de que hubiese o no hubiese dolo. Lo que yo estoy diciendo es que esa indicación fue lo que viabilizó la subdivisión de ambas empresas. Si no se hubiese existido esa indicación, no se hubiese podido realizar la subdivisión y sin poder realizar la subdivisión no se hubiesen podido dividir utilidades. Eso es, y yo creo que es imposible no consignarlo en el informe, toda vez que es precisamente la comisión investigadora al final versa sobre la subdivisión de ambas empresas, o sea, de Metrogas en dos, y que la habilitación de dicha subdivisión se da gracias a la indicación presentada en el Senado. Eso es un hecho. Y lo segundo, que yo creo que tenemos que ver es que el mandato de la comisión es sobre el Ministerio de Energía. Distinto es que nosotros aprovechemos, y yo comparto que tenemos que aprovechar la comisión investigadora para que dentro de las propuestas que salgan de acá, sea que la discusión del proyecto de ley que hoy día está en el Senado, se prohíba la integración vertical como se prohíbe en otras industrias. O a lo menos, yo creo que es prohibible, pero o a lo menos que para el cálculo de las utilidades se sumen ambas empresas, que en la práctica es prohibir la integración vertical, porque el sentido que tiene es tener utilidades quizás por las dos y saltarse el espíritu de la ley. Y donde voy es que el espíritu de la ley se vulnera por la indicación, porque la empresa se subdivide, pero la empresa anuncia la subdivisión en paralelo que se presenta la indicación. Ese es el problema práctico que tenemos. Yo aquí, yo sé, porque yo tampoco hay que ser ciego, que muchas veces a uno lo llaman de uno u otro sector dependiendo de quién era el ministro o ministra que estaba a cargo de una cartera. Pero yo creo que quizás para que esta comisión tenga sentido, tenemos que ser capaces de relatar los hechos, decir qué fue lo que ocurrió en cada momento y obtener quizás como mayor recomendación que para efectos del cálculo de las utilidades se sumen a las empresas relacionadas o que de frentón se prohíba la integración vertical, dejarlo quizás como alternativa, porque al sumar las utilidades de ambas empresas se obtiene igualmente el objetivo, que es la rentabilidad máxima del 9 o lo que establezca la futura ley. Pero o de frentón prohibirla y así que cada empresa ¿cómo se llama? Que se tenga que vender una de las dos, yo no sé cuál decidirá vender Metrogas y a la que quede con la distribución poder aplicarle el porcentaje máximo de utilidad. Sí, efectivamente, hay hartas cosas en las que coincidimos, otras que tenemos diferencias, pero yo creo, por el tenor de la comisión, yo creo que podemos llegar algún consenso. Bueno, vamos entonces a quedar trabajando en ese tema. Si alguien más se quiere integrar a las reuniones que vamos a tener con el diputado Coloma, la diputada Bulnes, si alguien más se nos quiere integrar, bienvenido es, por supuesto, junto a sus asesores. Habiéndose cumplido entonces, no habiendo más palabras solicitadas y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la vamos
a dar por cumplida y se levanta.